vamos a aprender a trabajar con lo que se llaman las booleanas o booleans. Las booleanas son un sistema de creación que están dentro de los objetos que se llaman objetos de composición. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre son dos objetos que se asocian para formar un tercero o una resultante entre ambos. Para eso lo que vamos a tener que generar primero son los dos objetos con los que vamos a trabajar. Yo en este caso voy a hacer un box y voy a hacer un cilindro. Las booleanas lo que me permiten en general es asociar dos objetos de manera tal que uno funcione como si fuera una especie de sacabocados del otro. ¿Esto qué quiere decir? Que uno se lo va a restar al otro de diferentes maneras. A saber, primero lo que tengo que hacer para que esto funcione es que estén asociados entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que tocar de alguna manera. Voy a checar un poquito el radio del cilindro. Todo más chiquitito. Entonces, en principio lo que voy a hacer es alinear este cilindro con respecto a este box. Lo voy a dejar en el centro de todos sus ejes. Y lo voy a copiar. Así vemos las diferentes posibilidades. Entonces, lo que tengo que hacer primero es seleccionar uno de los objetos. Dentro del panel de las creaciones, en el panel de las geometrías, voy a desplegar esta cortinita y el tercer ítem es los objetos compuestos. Y acá vamos a tener un botón que se llama Boolean. Hay que tener en cuenta que para que el botón aparezca activo, fíjense que ahí se desactivó, tengo que tener un objeto seleccionado. Si no, no se me va a activar. Entonces, teniendo el objeto, voy a ir al comando de Boolean y la primera opción que voy a tener es que le diga, seleccione cuál es el objeto que va a ser el B, o sea, que va a funcionar en composición con el primero, que es el A, que es el box que acabo de seleccionar. Y en relación a esto me genera cuatro opciones. La que viene por defecto es que el objeto B va a desaparecer. Move quiere decir que el objeto B, cuando yo seleccione el cilindro, este va a terminar desapareciendo de la operación. Las otras tres opciones hace que este objeto no desaparezca, o sea, me genera una copia, y esa copia, tal como habíamos visto en las opciones de clonación, puede ser una referencia del primero, una copia o una instancia. Esto lo vamos a ver enseguida. Un poco más abajo tenemos la operación que queremos hacer, que puede ser una unión, una intersección, sustracción, etcétera, etcétera. Vamos a ir por la sustracción A menos B, que es la que viene por defecto. Entonces, acá me está diciendo que el objeto A es el primero que seleccioné, el box, y el B es el que le voy a indicar ahora. Pick B, fíjense que aprieto el comando, y cuando me pare sobre el cilindro, el puntero va a cambiar de forma, va a ser una cruz. Si lo hiciera sobre el box, fíjense que no pasa nada, y si lo hago por los otros objetos, también me va a cambiar de forma, pero no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de estos objetos que esté tocando al primer box. Entonces, siendo la operación A menos B con la opción en mover, del operando B, cliqueo, y ahí lo que hace es, entonces, utiliza el cilindro como un sacabocados y lo perfora. Vamos a buscar una segunda opción. Herramienta de selección, entonces, para poder seleccionar otro objeto, si no, me queda activo el comando de boolean y no puedo seleccionar ningún otro objeto. Entonces, para apagarlo, voy a la herramienta de selección, voy a tomar el otro box. Boolean, le voy a decir que sea al revés. Sustracción B menos A. Voy a cliquear el B, y entonces fíjense ahora que el que se convirtió en un sacabocados fue el box, que lo está interceptando. Entonces me dejó las dos partes del cilindro intactas. Intactas no, me dejó el cilindro partido al medio. Esa es lo que ocurrió. Vamos a tomar la herramienta de selección, vamos a tomar este box y le vamos a decir que sea una intersección ahora. Pick B, cliqueo, y lo que ocurre es que disuelve todo, pero me deja la parte que tienen en común en contacto. O sea, si yo pongo esto en F3, vamos a cambiar el color a este box para que se vea mejor. En esta segunda operación, lo que dejó en la escena es justamente
la parte que están en contacto, o sea, lo que les es común a los dos elementos, al box y al cilindro. Vamos a tomar este y le vamos a decir que lo una. Pick B. Entonces ahora lo que hizo es generar un único objeto que es la sumatoria de ambos. Bueno, entonces de esta manera tendríamos aprendidas cuáles son las 4 formas de trabajar con las booleanas. La primera, que es la sustracción A menos B, la segunda es la sustracción B menos A, la tercera es la intersección y la cuarta es la unión. Recuerden entonces que siempre para generar una booleana tienen que tener un objeto seleccionado, tiene que haber un objeto en la escena, hago el box y tengo que tener otro objeto asociado a eso. Algo que les voy a mostrar es qué pasa, vamos a hacer una esfera, así hacemos algo más divertido. ¿Qué pasa cuando el objeto no atraviesa por completo al otro? Yo lo voy a centrar con respecto a esto en el centro de X y de Y. Y en Z le voy a decir que sea el mínimo de la esfera, el centro de la esfera, perdón, con el máximo de Z. Lo hice ahí abajo, vamos a hacer al revés. Entonces alinear con respecto a este, el centro con el máximo. Perdón, ahí estamos. La voy a achicar un poquito, esta esfera. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la esfera está rehundida hasta la mitad. Entonces, ahora si yo aplico una booleana, voy, entonces, panel de creaciones, panel de geometrías, extiendo la cortina, objetos de composición, booleanas. Y le voy a decir que sea sustracción B menos A, de manera tal que le va a quitar, el B va a ser la esfera y lo va a mover, lo va a hacer desaparecer, pick B, ven lo que hace, me genera un sacabocados, pero en el objeto genera también como una piel, una capa, no es que lo deja hueco. Esto es interesante también para generar diferentes tipos de relieve, molduras en las paredes, etc. La verdad que es una herramienta que se usa muchísimo. Entonces acá ya tendríamos otra opción más para trabajar con las booleanas. Bueno, esto es todo, es bastante sencillo, así que bueno, espero que lo puedan practicar.